primero que todo, tener en cuenta de que este video va enfocado 100% al tema de la fractalidad. O sea, prácticamente cada vez que yo me siento frente a la computadora, cada vez que yo me siento a analizar, debo estar descifrando diariamente la fractalidad. Como lo expliqué en el video anterior, observar la fractalidad o ese mismo concepto que aplica en el mercado es entender la composición interna de una tendencia como su composición externa. O sea, prácticamente para que se forme una tendencia bajista debe formarse en base a impulsos y retrocesos en ciclos constantes bajistas y viceversa. En una tendencia alcista se debe complementar con ciclos constantes de impulsos y retrocesos en dirección alcista, ¿ok? Todo eso, si lo entendemos bien, lo vamos a llevar a la práctica, pero ¿para qué? Con la intención de que ustedes entiendan que ahora hay que complementar con los ciclos fractales del mercado. O sea, prácticamente debemos entender que un impulso y un retroceso pueden ser bien reconocidos a simple vista en ocasiones en una tendencia, pero hay veces en las cuales, como Cami lo especificó en la clase anterior, hay ocasiones que los traders tienden a confundirse con posibles puntos estructurales del precio, que realmente no son puntos estructurales, sino prácticamente son malas visualizaciones o visiones de lo que puede ser la estructura de mercado. Entonces, poco a poco debemos entender cómo se complementa y cómo se entiende y para llevar a cabo una estructura de mercado bien vista, por decirlo así, en base a la lectura fractal, ¿ok? Entonces, yo en este caso me voy a enfocar en ver la estructura de mercado en una hora en el activo eurodólar. A ver, para los que están presentes, me gustaría que me rayen la pantalla y me digan, ¿dónde está su ciclo de impulso? O sea, primero que todo me digan la dirección del precio original en base a la tendencia y dónde consideran que están su impulso, sus retrocesos en base a los ciclos de mercado. A pesar de que ya tengan rayada la pantalla, me gustaría ver si es que caen o no en las trampas de mercado, de estructura. Porque ahí vamos a estar viendo todo eso, descifrando la fractalidad. Pueden rayar la pantalla, ¿no? Ok. En este caso, Luis está en lo correcto. Cami, entiendo por qué consideró ese movimiento completo como impulso, pero vamos a llevar todo esto a la práctica. Y estos tips a ustedes ya les van a empezar a servir para que, tanto como a ustedes que están en esta clase presente, como a las personas que me están viendo en YouTube, les va a servir para poder tener en cuenta cómo se visualiza una buena lectura fractal en base a los ciclos de mercado y estructura. Recordemos que el mercado siempre va a tener ciclos que cumplir de impulsos y retrocesos y en estructura también. Por ende, ¿qué hay que tener en cuenta? Aparte de los ciclos de mercado, debemos saber identificar cuáles son los verdaderos puntos estructurales del precio. En este caso, tenemos señalado con puntos azules los puntos estructurales reales del activo. Entonces, en el caso de Cami, considero esto como un movimiento completo. En el caso de Luis, considero esto como un movimiento completo de impulso, ¿ok? Y esto como un movimiento de retroceso, y así sucesivamente. Entonces, acá hay un pequeño detalle que ustedes tienen que tener en cuenta cada vez que estén operando o cada vez que estén analizando. Ya con este tipo de información, su trading va a empezar a mejorar consistentemente. Pongamos en práctica lo aprendido. Si yo considero que aquí arriba es un último punto estructural, quiere decir, y la tendencia es totalmente alcista, va a tener tendencia el precio a romper estos puntos de oferta porque está predominando constantemente la demanda. Mi último punto más bajo es este, y desde ahí nace el origen del movimiento alcista que ya quiebra y rompe esta estructura. Ahora, Cami, ¿por qué no consideraste esto como un punto estructural? Según tu visión de mercado, me encantaría que me dijeras tu opinión. Porque yo aquí no lograba ver
como definido un punto más bajo, porque veía como tres mechas, entonces no consideraba que ninguno fuera más bajo, así que dije, entonces puede ser este. Y claro, me quedé ahí, hasta aquí. Claro, Ahí. uno se empieza a confundir y es ahí donde uno tiene que entrar y guiar tu buena lectura de mercado. Entonces, la idea de que yo te guíe y tengas una buena lectura de mercado es que tú entiendas que si el ciclo es constantemente alcista, definas el origen del movimiento alcista. Esto acá se puede observar como mecha y muchos entienden, perdón, que cuando el precio no te rompe tu último punto estructural con cuerpo, no se debería considerar un quiebre estructural válido. Pero ustedes en el trading institucional van a empezar a entender cómo son los verdaderos quiebres y cómo son realmente considerados para una buena operativa. En este caso, y aquí entra la lectura fractal para que lo tengan en cuenta. En este caso, esta mecha se considera como tal una mecha. Pero si yo me bajo a 15 minutos, esa mechita, con una buena lectura interna, podemos tener en cuenta de que en realidad sí quebró la estructura. Ahora, se entiende que a mayor temporalidad, obviamente tenemos que guiarnos por eso. Pero lo que fue considerado en una hora una mecha, en 15 minutos se considera válido un quiebre estructural. ¿Ok? Entonces, la composición de velas de una hora me está diciendo constantemente que el ciclo va en dirección alcista y al mismo tiempo me está diciendo que está dejando mucha mecha que no me confirma el quiebre estructural. Pero 15 minutos me lo acaba de confirmar. Ese tip lo van a poner en práctica por lo menos para el trading intradiario. Y por lo general, cada vez que ustedes consideren que el precio no ha roto, bájense a 15 minutos y observen si el precio realmente rompió. Si el precio rompió, considérenlo como quiebre, porque va a ser parte de una muy buena estrategia y bonita que a ustedes se les va a enseñar. Ahora, si yo considero que el precio rompió acá, en este caso yo específico como Gonza, debo entender que el precio va a caer en algún minuto considerando su ciclo de retroceso. En el ciclo de retroceso, prácticamente, entiendo de que el mercado me acaba de originar un nuevo bajo, pero más alto que el anterior. Entonces, este es el punto estructural que nadie consideró y lo dejé así a propósito. Desde ahí se origina un nuevo punto estructural alcista, o sea, un nuevo origen del movimiento. Desde acá en adelante se origina el rompimiento estructural y podemos entender de que la estructura de mercado, por lectura fractal, y por ciclo de mercado se compone de esta manera: impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Ahora, ¿qué pasó acá? ¿Alguien me puede explicar qué acaba de pasar acá? ¿Por qué yo considero esto como quiebres estructurales? Si lo que acabo de enseñar en las clases anteriores es que para que haya un cambio de dirección en el precio, se tiene que llevar el último punto más bajo considerado por el precio. ¿Quién cree saber lo que está pasando acá? ¿Serían quiebres estructurales internos? Exacto. En la estructura de mercado existe la estructura externa y la estructura interna. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que un ciclo de impulso pertenece a la estructura externa y un ciclo de retroceso también, y así consecutivamente, en la base de la estructura básica de mercado. Pero para que se componga fractalmente todo ese ciclo de impulso en una hora, tiene que tener una tendencia totalmente alcista en ciclos internos de impulsos y retrocesos en temporalidades de 5 minutos o así sucesivamente. Recordemos que el precio o el activo tiene temporalidades desde semanal, mensual, diarias, H4, H1. Entonces nosotros debemos
Adiós. Yes.